Jamás pensé que las palabras más crueles de mi vida las escucharía de la boca de mi propio hijo. Ahora por fin puedes pudrirte aquí. Eres una carga. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Aurelio Moreno Castilla. Tengo 75 años y lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en marzo de 2023, cuando mi mundo se desplomó literalmente bajo mis pies. Era un martes por la mañana, el 14 de marzo exactamente. Llevaba 5 años viviendo solo con mi hijo Nicolás desde que mi querida Carmen falleció en 2018. Esa mañana me desperté temprano, como siempre, para preparar el desayuno. Nicolás trabajaba en una oficina de seguros y yo, jubilado de la construcción después de 45 años, me encargaba de mantener la casa en orden. Entré al baño para mi rutina matutina cuando ocurrió. El suelo estaba húmedo por la ducha que Nicolás había tomado la noche anterior y que, como siempre, no se molestó en secar. Mis pies descalzos resbalaron sobre las baldosas mojadas y caí hacia atrás con un golpe seco que resonó por toda la casa. El dolor fue inmediato e insoportable. Sentí como si me hubieran partido en dos. Grité pidiendo ayuda, pero Nicolás ya se había ido al trabajo. Permanecí en el suelo del baño durante 3 horas agonizantes hasta que él regresó para almorzar y me encontró allí, pálido y temblando. «Dios mío, papá, ¿qué te pasó?», exclamó Nicolás con lo que en ese momento interpreté como genuina preocupación. «Me caí. No puedo moverme, hijo. Creo que me rompí algo», le dije entre lágrimas de dolor. La ambulancia llegó 20 minutos después. En el Hospital Universitario La Paz, el doctor Ramírez fue directo. Fractura de cadera severa, lesión en la columna vertebral. A mi edad, las posibilidades de recuperación completa eran mínimas. «Señor Moreno, vamos a operarlo, pero debe entender que probablemente necesitará silla de ruedas permanentemente», me explicó el cirujano, con esa frialdad profesional que intentaba ser compasiva. Durante los 2 meses de hospitalización, Nicolás me visitaba diariamente. Traía flores, se quedaba 1 hora hablando sobre su trabajo, preguntaba sobre mi estado. Yo estaba agradecido de tener un hijo tan atento. Cuando finalmente salí del hospital en mayo, la realidad me golpeó. Nuestra casa de 2 plantas no estaba preparada para una silla de ruedas. Nicolás había hecho algunas adaptaciones básicas en la planta baja, instalando barras de apoyo en el baño y reorganizando los muebles. «No te preocupes, papá. Vamos a salir adelante juntos», me dijo esa primera noche en casa, ayudándome a acostarme en la cama que habíamos movido al salón. Los primeros días fueron duros pero esperanzadores. Nicolás me ayudaba con las cosas básicas: bañarme, vestirme, preparar las comidas. Yo había ahorrado toda mi vida trabajando en la construcción y tenía una pensión decente de 1.800 euros mensuales. Decidí darle 1.200 euros cada mes para que pudiera dedicar tiempo a cuidarme en lugar de trabajar tantas horas extra. «Esto es para ayudar con los gastos de la casa y compensarte por el tiempo que dedicas a cuidarme», le dije cuando le entregué el primer sobre con el dinero. «Papá, no es necesario. Eres mi padre», respondió, pero vi cómo sus ojos se iluminaron al ver los billetes. Sin embargo, después de 3 semanas comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Las sonrisas forzadas, los suspiros cuando tenía que ayudarme, la impaciencia cuando tardaba demasiado en hacer algo. Un día lo escuché hablando por teléfono con alguien. No puedo salir esta noche. Tengo que quedarme con mi padre. Sí, es agotador. No sé hasta cuándo voy a poder seguir así». Esas palabras me dolieron más que la caída misma. Comencé a darme cuenta de que mi dependencia estaba convirtiéndose en una carga para él y que los 1.200 euros mensuales no eran suficientes para comprar su paciencia o su amor filial. La situación empeoró gradualmente. Nicolás empezó a llegar tarde del trabajo, dejándome solo durante horas sin comer. A veces encontraba excusas para quedarse fuera los fines de semana, dejándome con comida preparada y la promesa de que regresaría pronto.
Fue entonces cuando me di cuenta de que mi vida había cambiado para siempre, y no solo por el accidente. Mi propio hijo comenzaba a verme como un obstáculo en lugar de como su padre que lo había criado con amor después de que perdimos a Carmen. Pero esto era solo el comienzo de una traición que jamás imaginé posible. Los días se arrastraban como una pesadilla interminable. Cada mañana despertaba con la esperanza de que mi movilidad hubiera mejorado milagrosamente durante la noche, pero la silla de ruedas junto a mi cama me recordaba cruelmente mi nueva realidad. Nicolás había desarrollado una rutina mecánica conmigo. Me levantaba a las 7 de la mañana, me ayudaba a vestirme con movimientos bruscos y eficientes, preparaba un desayuno básico y se marchaba corriendo al trabajo. Por las noches regresaba cansado, malhumorado, cumpliendo con sus obligaciones filiales como quien paga una deuda pendiente. A finales de abril, la tensión en casa se había vuelto insostenible. Nicolás llegó una noche particularmente alterado, dejó caer las llaves sobre la mesa con más fuerza de la necesaria y se desplomó en el sofá. «Papá, esto no puede seguir así», dijo sin siquiera mirarme. «No puedo cuidarte las 24 horas del día y mantener mi trabajo. Los jefes ya me han llamado la atención 3 veces por llegar tarde». Sentí una punzada de culpa mezclada con tristeza. «Lo siento, hijo. Sé que no es fácil para ti». «No, no lo es», respondió con una dureza que me sobresaltó. «He estado pensando, necesitamos contratar a alguien que te cuide durante el día. Una profesional». La palabra profesional sonó extraña viniendo de él. Carmen siempre había cuidado de su madre enferma sin ayuda externa, considerándolo un honor familiar. Pero los tiempos habían cambiado y quizás Nicolás tenía razón. «¿Cuánto costaría algo así?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. «He estado preguntando. Una cuidadora de día, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, cuesta alrededor de 800 euros al mes, más los gastos de transporte y las vacaciones». 800 euros. Sumados a los 1.200 que ya le daba, más los gastos médicos, medicamentos y adaptaciones de la casa, estaríamos hablando de casi 2.000 euros mensuales solo para mi cuidado. «Está bien», acepté. «Si eso te ayuda a estar más tranquilo, hagámoslo». En mayo de 2023 llegó Montserrat López Torres a nuestras vidas. Era una mujer de 35 años, madre soltera, con experiencia cuidando personas mayores. Tenía una sonrisa genuina y manos suaves que contrastaban dramáticamente con la brusquedad creciente de Nicolás. «Don Aurelio, vamos a llevarnos muy bien», me dijo el primer día, acomodando mis medicinas en organizadores con los días de la semana. «Mi trabajo es hacer que se sienta cómodo y seguro». Montserrat resultó ser una bendición inesperada. No solo se encargaba de mis necesidades básicas, sino que conversaba conmigo sobre su vida, me contaba historias de sus otros pacientes, incluso me ayudaba con ejercicios de fisioterapia que el doctor había recomendado. Sin embargo, pronto noté que su presencia, en lugar de aliviar a Nicolás, parecía molestarlo aún más. «Papá, realmente necesitas que te ayude a ducharte todos los días. Esos son 20 euros extra por sesión», me recriminó una tarde. «¿Y estos ejercicios que hace contigo son realmente necesarios? Porque las horas extras se están acumulando». Comenzó a cronometrar las actividades de Montserrat, quejándose constantemente de los costos adicionales. Cuando ella sugirió comprar una silla de ruedas más moderna para facilitar mis movimientos, Nicolás se negó rotundamente. «La que tiene funciona perfectamente. No vamos a gastar 600 euros más en lujos», le dijo de manera tajante. Las conversaciones sobre dinero se volvieron constantes. Nicolás había hecho cálculos detallados de todos mis gastos y no perdía oportunidad de recordármelos. Entre Montserrat, tus medicinas, las adaptaciones de la casa, la comida especial que necesitas y los 1.200 euros que me das, estás costando exactamente 2.150 euros al mes, me informó un día de junio, mostrándome una hoja de cálculo que había preparado. «Eso es más de 25.000 euros al año, papá». La forma en que pronunció «costando» me hizo sentir como un objeto, una factura mensual que había que pagar.
Ya no era su padre que necesitaba ayuda, era una carga financiera que había que gestionar. Nicolás, si el dinero es un problema, podemos hablar con el banco. Tengo algunos ahorros, intenté proponer. No se trata solo del dinero, papá. Se trata del tiempo, del esfuerzo, de que mi vida entera gira ahora alrededor de tu situación. Su pausa antes de decir situación fue elocuente. No podía ni siquiera decir discapacidad o enfermedad. Para él, yo me había convertido en una situación problemática. Montserrat, que había presenciado algunas de estas conversaciones, comenzó a mostrar incomodidad. Un día, mientras me ayudaba con los ejercicios, me confió sus preocupaciones. Don Aurelio, no me gusta meterme en asuntos familiares, pero su hijo parece muy estresado. ¿Han considerado buscar apoyo psicológico? Cuidar a un familiar puede ser abrumador. Sus palabras eran delicadas, pero el mensaje era claro. Había notado la creciente hostilidad de Nicolás hacia mí. En julio, las quejas de Nicolás alcanzaron un nuevo nivel. Llegó a casa una noche visiblemente molesto y se dirigió directamente hacia mí. Papá, he estado haciendo números. Con tu pensión de 1.800 euros y los gastos de 2.150, estás operando con pérdidas de 350 euros mensuales. Y eso sin contar los gastos extraordinarios como las citas médicas o las emergencias. Nicolás, tengo ahorros. No te estoy arruinando, repliqué, sintiendo cómo la humillación me quemaba por dentro. No se trata de arruinarme, se trata de que esto es insostenible. No puedo seguir sacrificando mi vida y mi futuro por esto. Esa noche, acostado en mi cama adaptada en el salón, comprendí que había perdido a mi hijo mucho antes de perder mis piernas. El accidente solo había revelado quién era realmente Nicolás. Alguien que veía las relaciones familiares como transacciones comerciales. Montserrat seguía siendo mi único refugio de humanidad en aquella casa que se había vuelto fría como una clínica. Pero presentía que Nicolás estaba planeando algo y que mi pequeña isla de dignidad también estaba en peligro. Lo que no sabía era que agosto traería consigo el comienzo del fin de nuestra relación y que mi hijo ya había comenzado a tramar la traición más cruel que pudiera imaginar. Agosto llegó con un calor sofocante que parecía intensificar la tensión que se respiraba en casa. Las quejas de Nicolás sobre los gastos se habían vuelto diarias, como una letanía amarga que acompañaba cada comida, cada medicamento que tomaba, cada hora que Montserrat pasaba cuidándome. Mi hijo había comenzado a comportarse de manera extraña. Lo sorprendía mirándome fijamente cuando pensaba que no me daba cuenta, como si estuviera evaluando algo en su mente. Sus conversaciones telefónicas se habían vuelto más frecuentes y misteriosas. Cuando entraba en la habitación, colgaba rápidamente o bajaba la voz hasta convertirla en murmullos inaudibles. Una tarde de principios de agosto, mientras Montserrat me ayudaba con la fisioterapia en el jardín trasero, escuché a Nicolás hablando acaloradamente por teléfono en la cocina. Las ventanas estaban abiertas por el calor, y aunque no podía distinguir todas las palabras, algunas frases llegaron claramente hasta mis oídos. No puede seguir así indefinidamente. Está costando una fortuna. Necesito encontrar una solución permanente. El tono urgente de su voz me alarmó. Cuando Montserrat fue a buscar agua, me acerqué discretamente a la ventana para escuchar mejor. He estado investigando opciones. Hay lugares especializados. No es un asilo. Es una residencia de rehabilitación. Sí, pero no tengo que visitarlo tan seguido. Sentí como si me hubieran echado agua helada. Mi propio hijo estaba planeando deshacerse de mí, y la conversación sugería que llevaba tiempo considerando esta posibilidad. Esa noche, durante la cena, Nicolás estaba inusualmente callado. Picoteaba la comida sin apetito y me observaba con una expresión que no logré descifrar. Finalmente, rompió el silencio. Papá, he estado pensando mucho sobre tu situación. ¿Mi situación? Repetí fingiendo ignorancia sobre lo que había escuchado. Tu recuperación. Los médicos dijeron que la rehabilitación intensiva podría ayudarte a recuperar algo de movilidad, ¿verdad? Era cierto que el doctor Ramírez había mencionado esa posibilidad remota
durante una de mis revisiones, aunque había sido claro en que las probabilidades eran mínimas a mi edad. Sí, lo mencionaron, pero dijeron que sería un proceso muy largo y costoso. Nicolás se inclinó hacia adelante, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Exacto. Costoso si lo hacemos aquí, en Madrid. Pero he estado investigando, y hay centros de rehabilitación en el interior, lugares especializados donde el aire puro y la tranquilidad pueden hacer maravillas por la recuperación. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que no había visto en meses. Continuó hablando con una fluidez que sugería un discurso ensayado. Imagínate, papá, un lugar donde te puedan dedicar atención las 24 horas del día, con fisioterapeutas especializados, equipamiento médico de primera y todo por una fracción de lo que cuesta aquí. ¿Y dónde estaría ese lugar?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. En Guadalajara hay una residencia de rehabilitación llamada Villa Esperanza que tiene excelentes referencias. He estado en contacto con ellos y creen que podrías beneficiarte mucho de su programa. Villa Esperanza. El nombre sonaba demasiado perfecto, demasiado conveniente. ¿Has hablado con ellos sin consultarme?, inquirí, sintiendo una mezcla de traición e incredulidad. Papá, solo estaba recabando información. Obviamente, la decisión final es tuya. Pero piénsalo. Rehabilitación profesional, compañía de otras personas en tu misma situación, actividades diseñadas específicamente para tu recuperación. Durante los siguientes días, Nicolás bombardeó mi resistencia con argumentos aparentemente lógicos. Traía folletos coloridos de supuestos centros de rehabilitación, imprimía testimonios de internet de familias satisfechas, incluso consiguió el número de teléfono de un doctor que supuestamente trabajaba en Villa Esperanza. Mira, papá, el doctor Sánchez me confirmó que tienen un programa específico para casos como el tuyo. Dice que han visto mejorías notables en pacientes de tu edad. Montserrat, quien había presenciado estas conversaciones, me confesó sus dudas en privado. Don Aurelio, no sé si es apropiado que opine, pero esto me parece muy precipitado. Usted ha hecho progresos aquí, lentos pero constantes. ¿Por qué la prisa por enviarlo tan lejos? Su pregunta ecoaba mis propias preocupaciones, pero Nicolás tenía respuesta para todo. Montserrat, con todo respeto, tú no eres fisioterapeuta titulada. Lo que haces con mi padre está bien como mantenimiento, pero no es rehabilitación real. Él necesita tratamiento especializado que aquí no podemos proporcionarle. La forma despectiva en que habló de Montserrat me indignó, pero ella mantuvo la compostura profesional. En septiembre, la presión se intensificó. Nicolás había fijado una fecha tentativa para mediados de octubre y hablaba del viaje como si ya estuviera decidido. Papá, he hablado con Villa Esperanza y tienen una plaza disponible a partir del 15 de octubre. Es una oportunidad única, porque normalmente tienen lista de espera de meses. Nicolás, no me siento preparado para alejarme tanto de casa, de mis médicos conocidos, ¿De qué, papá? De esta rutina que no te lleva a ninguna parte. Llevas 6 meses en esa silla de ruedas y apenas has progresado. Necesitas un cambio de ambiente, un tratamiento más agresivo. Sus palabras eran como puñaladas. Cada frase estaba calculada para hacerme sentir que mi situación actual era un fracaso, que yo era un fracaso. En octubre, durante una de nuestras conversaciones nocturnas, Nicolás jugó su carta final. Papá, he tomado una decisión. He aceptado la plaza en Villa Esperanza. Partimos el 15 de enero. ¿Partimos?, pregunté con un hilo de esperanza. Te llevo y te instalo. Es importante que veas que es un lugar seguro y profesional. Después podré visitarte los fines de semana, al principio cada 15 días, hasta que te adaptes completamente. Cada 15 días, en el mejor de los casos. Y Montserrat, su contrato terminará el 14 de enero. Ya le he avisado para que busque otro trabajo. Esa noche, después de que Nicolás se fuera a dormir, permanecí despierto en la oscuridad, procesando la realidad de mi situación. Mi hijo había planificado meticulosamente mi exilio de la única vida que conocía, del único hogar que me quedaba después de perder a Carmen.
En diciembre, durante las últimas semanas antes del supuesto viaje, noté que Nicolás parecía más relajado, casi aliviado. Había comenzado a hacer planes para remodelar mi habitación. Hablaba de convertirla en una oficina doméstica. Cuando regreses completamente recuperado, tendrás una habitación renovada esperándote, me decía con una sonrisa que ahora reconozco como completamente falsa. Montserrat, durante sus últimos días de trabajo, me apretó la mano con lágrimas en los ojos. Don Aurelio, espero que encuentre la paz y la recuperación que merece, donde quiera que vaya. Sus palabras tenían un dejo de despedida definitiva, como si ella supiera algo que yo aún no quería aceptar. El 14 de enero de 2024, la noche antes del viaje, hice mi maleta con objetos personales que Nicolás había seleccionado. Ropa básica, medicamentos, algunas fotografías de Carmen. No me permitió llevar muchas cosas porque, según él, Villa Esperanza proporcionaba todo lo necesario. Esa madrugada, mientras escuchaba a Nicolás moverse por la casa preparando los últimos detalles, comprendí que mi intuición había estado correcta desde el principio. No íbamos hacia una clínica de rehabilitación. Íbamos hacia mi abandono. El 15 de enero de 2024 amaneció gris y frío, como si el cielo quisiera advertirme sobre lo que estaba por suceder. Nicolás despertó temprano, con una energía nerviosa que contrastaba con mi creciente ansiedad. Durante el desayuno, apenas probé bocado mientras él revisaba obsesivamente una lista que había preparado la noche anterior. «Papá, ¿tienes todos tus documentos? El DNI, la tarjeta sanitaria, los informes médicos», preguntó mientras guardaba mis pertenencias en una maleta más pequeña de lo que yo había imaginado. «Sí, todo está aquí», respondí, palpando el sobre donde había organizado mis papeles más importantes. «Nicolás, ¿estás seguro de que esto es lo mejor? Podríamos intentar un poco más aquí en casa». Su expresión se endureció inmediatamente. «Papá, ya hemos hablado de esto 1000 veces. Villa Esperanza es tu mejor oportunidad de recuperarte. No podemos seguir perdiendo el tiempo con medias tintas». A las 10 de la mañana, un taxi se detuvo frente a casa. El conductor, un hombre mayor llamado Miguel, me ayudó a subir a su vehículo adaptado para sillas de ruedas. Nicolás cargó mi equipaje con movimientos mecánicos, evitando mirar directamente hacia la casa donde habíamos vivido juntos desde la muerte de Carmen. Durante el trayecto hacia Guadalajara, intenté iniciar conversaciones nostálgicas sobre nuestros recuerdos familiares, pero Nicolás respondía con monosílabos, concentrado en su teléfono móvil. Cada kilómetro que nos alejaba de Madrid intensificaba mi sensación de desarraigo y abandono. «¿Cuánto tiempo crees que necesitaré estar allí?», pregunté cuando llevábamos 1 hora de viaje. «El tiempo que sea necesario, papá. Los especialistas evaluarán tu progreso y decidirán cuándo estás listo para regresar a casa». Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado esas respuestas para evitar comprometerse con fechas específicas. Llegamos al destino a las 12:30 del mediodía. Cuando vi el letrero «Residencia San Rafael», mi corazón se detuvo. No decía Villa Esperanza ni Centro de Rehabilitación. Era simplemente un asilo pintado de blanco desgastado, con jardines descuidados y una arquitectura que gritaba «Institución geriátrica». «Nicolás, esto no es lo que me describiste», dije con voz temblorosa, sintiendo cómo la realidad me golpeaba como un martillo. «Es el mismo lugar, papá. Solo han cambiado el nombre recientemente. La administración es nueva y están modernizando las instalaciones». Su mentira fue tan descarada que incluso el taxista Miguel me miró por el espejo retrovisor con expresión de pena. En ese momento comprendí que todo había sido una elaborada farsa. Los folletos, las llamadas telefónicas, el doctor Sánchez, todo inventado para convencerme de aceptar mi propio destierro. En la recepción nos atendió una mujer eficiente llamada Patricia, que trató todo el proceso como una transacción comercial rutinaria. Habló directamente con Nicolás, como si yo fuera un paquete que estaba siendo entregado. «Señor Moreno, aquí tiene la documentación del ingreso. Su padre estará en la habitación 247, que comparte con el señor Tomás Ruiz, un caballero muy tranquilo.
Las visitas son los miércoles y domingos de 3 a 5 de la tarde. Perfecto, respondió Nicolás sin consultar mi opinión sobre nada. ¿Y los gastos mensuales? 1. 400 euros al mes, que incluye alojamiento, manutención, cuidados básicos y actividades recreativas. Los gastos médicos extraordinarios se facturan por separado. Mientras firmaba los papeles, Nicolás parecía calculando mentalmente. Sus 1.400 euros de gastos contra los 2.150 que yo costaba en casa representaban un ahorro considerable para él. ¿Puedo ver mi habitación?, pregunté débilmente, necesitando procesar lo que estaba ocurriendo. Patricia me condujo por pasillos que olían a desinfectante y tristeza. Los residentes que veíamos parecían fantasmas de sí mismos, algunos dormitando en sillones frente a un televisor que nadie parecía estar viendo realmente. La habitación 247 era pequeña y espartana. 2 camas individuales, un armario compartido, una mesilla de noche para cada ocupante y una ventana que daba a un patio interior sin vida. Mi compañero de cuarto, Tomás Ruiz, me saludó con una sonrisa melancólica que parecía entender perfectamente mi situación. «Bienvenido, amigo. Yo llevo aquí 2 años. Al principio es difícil, pero uno se adapta», me dijo con una voz que había perdido toda esperanza. Nicolás ayudó a deshacer mi maleta con movimientos rápidos y eficientes, como si quisiera terminar cuanto antes con la formalidad. Colocó mis fotografías de Carmen sobre la mesilla de noche y colgó mi ropa en la mitad del armario que me correspondía. «Bueno, papá, parece que todo está en orden», dijo finalmente, evitando mi mirada. «El personal es muy profesional y las instalaciones están bien mantenidas. Nicolás, ¿cuándo vendrás a visitarme?». La pregunta quedó flotando en el aire durante varios segundos que se sintieron eternos. «El domingo que viene, si no surge nada urgente en el trabajo. Pero papá, es importante que te concentres en tu rehabilitación y no dependas emocionalmente de las visitas. Este lugar te ayudará a ser más independiente». Sus palabras eran como dagas envueltas en papel de regalo. Independiente, como si estar abandonado en un asilo fuera una forma de independencia. Llegó el momento de la despedida. Nicolás se acercó y me dio un abrazo mecánico, de esos que se dan por obligación social. «Cuídate, papá. Esto es lo mejor para ti». Cuando se dirigía hacia la puerta, algo dentro de mí explotó. Toda la humillación, toda la rabia acumulada durante meses de mentiras y manipulación salió de mi boca como un rugido desesperado. «Nicolás, ¿por qué me estás haciendo esto? Soy tu padre. Esto tendrá consecuencias». Se detuvo en el umbral de la puerta y se giró lentamente. Su rostro había cambiado por completo. Ya no quedaba rastro del hijo que había fingido preocupación durante meses. La máscara había caído definitivamente. «¿Consecuencias?», escupió con una risa amarga. «¿Qué consecuencias, papá? Eres un viejo inválido sin amigos, sin poder, sin nada más que una pensión miserable. ¿Qué consecuencias puedes traerme?». Su voz se alzó hasta convertirse en un grito cargado de resentimiento y crueldad. «Ahora por fin puedes pudrirte aquí. Eres una carga que he llevado durante demasiado tiempo. Este lugar es exactamente donde perteneces». Las palabras resonaron por toda la habitación como latigazos. Tomás, mi compañero de cuarto, se había quedado completamente inmóvil, claramente chocado por la brutalidad de la escena. «No puedo seguir sacrificando mi vida por alguien que ya no tiene futuro», continuó Nicolás, como si años de frustración reprimida se derramaran de una vez. «Necesito vivir mi propia vida sin tener que limpiar tus babas y escuchar tus quejas todos los días». Y con esas palabras se marchó. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, cada sonido martillando en mi corazón roto la realidad de mi abandono. Permanecí inmóvil en mi silla de ruedas durante lo que parecieron horas, mirando la puerta por donde había desaparecido mi hijo. Tomás se acercó y puso una mano temblorosa sobre mi hombro. «Tranquilo, amigo. Al principio duele mucho, pero el dolor se vuelve más llevadero con el tiempo». Esa noche, acostado en una cama extraña, en una habitación que olía a vejez y desesperanza, lloré por primera vez desde la muerte de Carmen.
no solo por mi situación, sino por haber perdido al hijo que creía conocer, por haber criado a un hombre capaz de tanta crueldad hacia quien le dio la vida. Pero lo que Nicolás no sabía, lo que no podía ni imaginar, era que en este lugar aparentemente sin esperanza, encontraría algo que cambiaría todo para siempre, y que sus palabras sobre consecuencias se convertirían en una profecía que él mismo había pronunciado. Los primeros días en la residencia San Rafael transcurrieron como una pesadilla en cámara lenta. Cada amanecer me recordaba cruelmente dónde estaba y por qué había llegado hasta allí. El desayuno se servía a las 8 en punto en un comedor impersonal donde 30 ancianos comían en silencio, perdidos en sus propios mundos de resignación y melancolía. Mi compañero de habitación, Tomás Ruiz, resultó ser un hombre sabio que había trabajado durante 40 años como maestro de escuela. Su familia lo visitaba religiosamente cada domingo, trayendo flores frescas y pasteles caseros. Observar esas reuniones familiares intensificaba mi sensación de abandono, pero Tomás compartía generosamente sus dulces conmigo y me contaba historias de sus antiguas clases para distraerme del dolor. Don Aurelio, me dijo el tercer día mientras organizaba las fotografías de sus nietos sobre su mesilla, he visto llegar a muchas personas aquí. Algunas se dejan vencer por la amargura, otras encuentran formas de reconstruir su dignidad. Usted tiene que decidir en qué grupo quiere estar. Sus palabras resonaron en mi mente, pero yo aún estaba demasiado sumergido en la traición de Nicolás para pensar en reconstruir nada. Pasaba las tardes en mi silla de ruedas junto a la ventana, viendo el patio interior donde otros residentes paseaban lentamente o simplemente se sentaban en bancos de hormigón contemplando la nada. El cuarto día, durante la merienda vespertina, una voz familiar me sobresaltó desde atrás. «¿Aurelio Moreno Castilla? ¿Pero qué diablos haces aquí, hermano?» Me giré y allí estaba Roberto Jiménez Vega, con su característica sonrisa amplia y sus ojos llenos de vida que contrastaban dramáticamente con el ambiente gris del lugar. Roberto había sido mi compañero de trabajo en la constructora García y Asociados desde 1984, hasta que él decidió cambiar de rumbo profesional en 1998. Habíamos compartido incontables jornadas bajo el sol, construyendo edificios por toda la Comunidad de Madrid. «Roberto, ¿qué haces tú aquí?», exclamé sintiendo por primera vez en días algo parecido a la alegría. «Trabajo aquí, amigo. Soy el gerente de administración desde hace 3 años», respondió acercándose para darme un abrazo genuino. «Pero la pregunta es, ¿qué hace Aurelio Moreno en una residencia geriátrica? La última vez que supe de ti, estabas viviendo cómodamente con tu hijo después de la muerte de Carmen». La mención de mi situación familiar hizo que mi rostro se ensombreciera inmediatamente. Roberto, que siempre había sido perspicaz para leer las emociones, se dio cuenta enseguida. «Ven, vamos a mi oficina. Allí podremos hablar con tranquilidad». Su oficina era un oasis de calidez humana en aquel lugar institucional. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de residentes en actividades recreativas, diplomas de cursos de geriatría y una planta verde que cuidaba personalmente. Me sirvió café en una taza de porcelana real, no en los vasos de plástico del comedor. «Cuéntame qué ha pasado, Aurelio, y no me vengas con evasivas porque te conozco desde hace 40 años». Durante la siguiente hora le relaté toda la historia. El accidente, la dependencia creciente, los 1.200 euros mensuales que le daba a Nicolás, la contratación de Montserrat, las quejas constantes sobre los gastos y finalmente la elaborada mentira de Villa Esperanza que me había traído hasta aquí. Roberto escuchó en silencio, pero su expresión se iba endureciendo progresivamente. Cuando llegué a la parte donde Nicolás me gritó, «Ahora por fin puedes pudrirte aquí», vi cómo apretaba los puños sobre su escritorio. «Ese hijo de la gran puta», murmuró entre dientes. «Perdona la expresión, Aurelio, pero lo que tu hijo ha hecho contigo es absolutamente despreciable. Roberto, tal vez yo fui una carga demasiado pesada para él. Los gastos eran altos y él es joven, tiene derecho a vivir su vida». «No digas tonterías», interrumpió Roberto golpeando la mesa.
Tú criaste a ese muchacho solo después de que Carmen murió. Trabajaste como un animal durante 45 años para darle una educación y un hogar. Nicolás tiene una obligación moral contigo que va más allá del dinero. Se levantó de su silla y comenzó a caminar por la oficina, claramente agitado. Además, Aurelio, hay algo que no cuadra en toda esta historia. Si tu pensión es de 1.800 euros y los gastos totales eran 2.150, hablamos de una diferencia de apenas 350 euros mensuales. Cualquier hijo decente habría puesto esa diferencia de su bolsillo sin pestañear. Tenía razón, por supuesto. La cantidad no era astronómica para alguien con un trabajo estable como Nicolás. Pero hay más, continuó Roberto. El costo de esta residencia es de 1.400 euros mensuales. Eso significa que tu hijo está ahorrando 750 euros cada mes deshaciendo de ti. Esto no fue una decisión emocional desesperada. Fue un cálculo financiero frío. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No solo había sido abandonado, sino que mi abandono representaba un beneficio económico para Nicolás. Roberto, da igual los números. El daño ya está hecho. Estoy aquí y aquí me quedaré hasta que... ¿Hasta que qué? Me interrumpió. ¿Hasta que te dejes morir de tristeza? Aurelio, te conozco. Eres un luchador. El hombre que construyó medio Madrid a golpe de pico y pala no puede rendirse ante el primer revés. Me quedé callado, procesando sus palabras. Roberto se sentó frente a mí y me miró directamente a los ojos. Escúchame bien, amigo. Tu hijo cree que eres un viejo indefenso sin recursos ni contactos. Pero está equivocado. Sigues teniendo amigos que te respetan, sigues teniendo dignidad y sigues teniendo derechos. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que no permitas que este abuso quede impune. Tu hijo necesita entender que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando se trata de familia. Roberto abrió un cajón de su escritorio y sacó una agenda telefónica gastada. ¿Recuerdas a tu hermano Tomás? El que se mudó a Villanueva del Río después de vender su parte del negocio familiar en los años 90. Por supuesto que recordaba a Tomás. Habíamos tenido contacto esporádico durante los últimos años, principalmente tarjetas de Navidad y alguna llamada ocasional en cumpleaños familiares. Sí, pero ¿qué tiene que ver Tomás con todo esto? Aurelio, tu hermano no vendió su parte del negocio familiar, la expandió. Tomás Moreno es ahora el propietario de Construcciones Moreno S.L., una de las empresas de desarrollo inmobiliario más importantes de Castilla-La Mancha. Su compañía vale más de 40 millones de euros. La información me dejó boquiabierto. Durante todos estos años, Tomás había mantenido un perfil discreto sobre su éxito empresarial. ¿Cómo sabes todo eso? Porque el año pasado su empresa construyó el nuevo ala de esta residencia. Yo trabajé directamente con él durante 3 meses. Cuando mencioné que tenía un viejo amigo llamado Aurelio Moreno, me preguntó si era su hermano. Le dije que sí, pero que habías perdido contacto. Roberto cerró la agenda y me miró con una sonrisa que conocía bien. La misma expresión que ponía cuando había encontrado la solución a un problema complicado en las obras. Aurelio, tu hermano me preguntó específicamente por ti. Quería saber cómo estabas, si necesitabas algo. Le dije que estabas bien, cuidado por tu hijo. Pero ahora que conozco la verdad, Roberto, ¿qué estás pensando hacer? Voy a llamar a Tomás y contarle exactamente lo que tu hijo te ha hecho. Tu hermano tiene derecho a saber que has sido abandonado mientras tu familia le miente sobre tu bienestar. La propuesta me aterrorizó y me emocionó a la vez. Por un lado, la idea de que Tomás supiera de mi humillación me avergonzaba profundamente. Por otro lado, la perspectiva de reconectarme con la única familia que me quedaba despertaba una esperanza que creía muerta. ¿Y si Tomás no quiere involucrarse? Es mayor, tiene su propia vida. Aurelio, tu hermano, construyó un imperio empresarial, pero nunca se casó, nunca tuvo hijos. Tú eres su única familia real. Cuando sepa lo que ha pasado, te garantizo que tomará cartas en el asunto. Esa noche, acostado en mi cama de la residencia, no pude dormir. Las palabras de Roberto resonaban en mi mente como campanas de esperanza. Por primera vez desde el abandono,
Comencé a imaginar que tal vez mi historia no había terminado, que quizás las consecuencias que le había gritado a Nicolás no eran solo las palabras desesperadas de un anciano indefenso. Al día siguiente, Roberto me buscó durante el almuerzo con una expresión de determinación que reconocí inmediatamente. Aurelio, he tomado una decisión. Voy a llamar a tu hermano esta tarde. Es hora de que la verdad salga a la luz. Y así comenzó la cadena de eventos que transformaría mi tragedia en algo que ninguno de nosotros, especialmente Nicolás, podríamos haber anticipado. El 18 de enero de 2024, 3 días después de mi abandono, Roberto cumplió su promesa. Esa tarde, mientras yo intentaba concentrarme en un libro de poesía que había encontrado en la biblioteca de la residencia, él me buscó con una expresión seria que me hizo comprender que había llegado el momento de la verdad. Aurelio, acabo de hablar con tu hermano. La conversación duró casi 1 hora. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que Roberto pudiera escucharlo. Durante los últimos días había fluctuado entre la esperanza y el terror ante esta confrontación inevitable con la realidad de mi situación familiar. ¿Cómo se lo tomó? Roberto se sentó frente a mí en uno de los sillones del salón común, donde varios residentes jugaban dominó o simplemente dormitaban frente al televisor. Su expresión era una mezcla de satisfacción y preocupación. Al principio no me creyó. Me dijo que Nicolás lo había llamado hace 2 semanas para decirle que estabas perfectamente, viviendo cómodamente en casa, recibiendo cuidados excelentes. La revelación me confirmó lo que ya sospechaba. Nicolás había estado mintiendo sistemáticamente a toda la familia sobre mi verdadera situación. ¿Qué le dijiste exactamente? Le conté toda la historia desde el principio. El accidente, la dependencia, los 1.200 euros mensuales, Montserrat, las quejas constantes sobre los gastos. Le expliqué cómo te engañó con la mentira de Villa Esperanza y las palabras exactas que te gritó antes de abandonarte aquí. Roberto hizo una pausa, como si estuviera recordando la intensidad de aquella conversación telefónica. Cuando llegué a la parte donde Nicolás te dijo, ahora por fin puedes pudrirte aquí, tu hermano guardó silencio durante casi 1 minuto. Pensé que se había cortado la llamada. ¿Y luego? Luego explotó. Nunca había escuchado a un hombre de su edad usar un lenguaje tan colorido. Llamó a Nicolás de todo menos bonito. Dijo que siempre había desconfiado de ese muchacho, que le parecía demasiado interesado en asuntos materiales y poco afectivo contigo. La descripción me sorprendió. Durante las pocas ocasiones en que Tomás y Nicolás habían coincidido en reuniones familiares, mi hermano siempre había sido cordial y educado con su sobrino. Tomás es muy observador, Aurelio. Me dijo que durante la Navidad de 2022, cuando tú aún podías caminar, notó cómo Nicolás constantemente desviaba las conversaciones hacia temas de dinero y herencias. Aparentemente, tu hijo le preguntó varias veces sobre el valor de sus propiedades y su empresa. Esta información me perturbó profundamente. Significaba que Nicolás había estado evaluando económicamente a la familia, incluso antes de mi accidente, como si estuviera haciendo inventario de futuros beneficios. Roberto, mi hermano está molesto conmigo por no haberle contado mi situación. Todo lo contrario, está furioso consigo mismo por no haber mantenido contacto más estrecho contigo. Me dijo que si hubiera sabido la verdad, habría intervenido inmediatamente. Roberto se inclinó hacia adelante, bajando la voz para asegurar privacidad en nuestra conversación. Aurelio, tu hermano me hizo muchas preguntas específicas sobre esta residencia, sobre tu estado de salud, sobre tus necesidades económicas. También preguntó sobre las instalaciones médicas, las actividades rehabilitadoras, la calidad de la atención. ¿Para qué quería saber todo eso? Creo que está evaluando opciones para sacarte de aquí. Me pidió que te dijera que no te preocuparas, que él se haría cargo de la situación. La perspectiva de ser rescatado me llenaba de esperanza, pero también de aprensión. No quería convertirme en una carga para Tomás después de haber sido rechazado por mi propio hijo. Roberto, no quiero que mi hermano se sienta obligado a... Para el carro, Aurelio, me interrumpió. Tu hermano no habló de obligación, habló de vergüenza familiar. Me dijo textualmente,
Los Moreno no abandonamos a los nuestros. Si Nicolás no entiende eso, es que no es realmente un Moreno. Esas palabras resonaron en mi corazón como un bálsamo curativo. Después de días sintiéndome como un desecho humano, alguien de mi sangre reafirmaba mi valor como persona y como miembro de la familia. ¿Cuáles son sus planes? Primero quiere venir a visitarte personalmente. Me dijo que partirá de Villanueva del Río mañana por la mañana y llegará aquí alrededor del mediodía. Quiere evaluar tu estado con sus propios ojos y conocer los detalles de tu situación médica. La noticia me emocionó tanto que sentí lágrimas formándose en mis ojos. Hacía más de 2 años que no veía a Tomás en persona. Segundo, continuó Roberto, quiere confrontar a Nicolás sobre sus mentiras, pero antes de hacer eso, quiere asegurar tu bienestar y tomar decisiones sobre tu futuro. ¿Qué tipo de decisiones? Roberto sonrió por primera vez en toda la conversación. Tu hermano me hizo una pregunta muy específica. ¿Crees que Aurelio estaría dispuesto a mudarse a Villanueva del Río si yo le ofreciera una casa adaptada para sus necesidades? Cuando le dije que seguramente sí, me respondió, entonces empezaré a hacer las gestiones necesarias. La propuesta me dejó sin habla. Villanueva del Río era una ciudad pequeña pero próspera en la provincia de Guadalajara, conocida por su tranquilidad y su paisaje hermoso. La idea de vivir cerca de mi hermano, en un ambiente cálido y familiar, contrastaba dramáticamente con la frialdad institucional de la residencia. Roberto, ¿crees que Tomás habla en serio o está actuando por impulso emocional? Aurelio, tu hermano no es un hombre impulsivo. Durante los 3 meses que trabajé con él en la construcción del ala nueva, lo observé tomar decisiones. Es meticuloso, calculador, pero también generoso con quienes considera dignos de su lealtad. Roberto se levantó y me puso una mano en el hombro. Además, me contó algo que te va a sorprender. Tu hermano nunca se casó ni tuvo hijos por decisión propia. Me dijo que su empresa y su éxito financiero no tenían sentido si no podía compartirlos con familia. Aparentemente, siempre pensó que ustedes dos envejecerían juntos, apoyándose mutuamente. Esa revelación me conmovió profundamente. Durante años había asumido que Tomás prefería la soledad, que su éxito empresarial era suficiente compañía. Nunca imaginé que también se sintiera solo o que valorara nuestro vínculo fraternal tanto como yo. ¿Mencionó algo sobre Nicolás? ¿Sobre cómo piensa manejar la situación con él? La expresión de Roberto se endureció. Sí, habló de Nicolás. Me dijo que había estado enviándole dinero ocasionalmente durante los últimos años, pequeñas cantidades para ayudar con gastos familiares. Aparentemente, Nicolás le había pedido ayuda varias veces, siempre con excusas relacionadas a tu cuidado médico. El estómago se me revolvió. Mi hijo había estado extorsionando económicamente a mi hermano usando mi salud como pretexto, mientras simultáneamente planificaba abandonarme. Tomás está furioso por haber sido manipulado, pero más furioso por cómo han tratado a su hermano. Me dijo que Nicolás había perdido el derecho a llamarse parte de la familia Moreno. Esa tarde, después de la conversación con Roberto, me retiré a mi habitación con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la perspectiva de reconectarme con Tomás y posiblemente comenzar una nueva vida me llenaba de esperanza. Por otro lado, la confirmación de la profundidad de la traición de Nicolás intensificaba mi dolor. Tomás Ruiz, mi compañero de cuarto, notó mi estado emocional alterado. Don Aurelio, ¿ha recibido buenas noticias? Se le ve diferente. Mi hermano viene a visitarme mañana. No lo he visto en más de 2 años. Eso es maravilloso. La familia verdadera siempre encuentra la manera de reunirse. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el concepto de familia verdadera. Nicolás era mi hijo biológico, pero había demostrado ser incapaz de amor incondicional. Tomás era mi hermano, separado por años y kilómetros, pero había respondido inmediatamente cuando supo de mi necesidad. Esa noche, por primera vez desde mi llegada a la residencia, me acosté con una sensación de expectativa positiva.
Mañana vería a Tomás y quizás comenzaría el proceso de reconstruir mi vida con la ayuda de la única familia que realmente me valoraba. Lo que no sabía era que la visita de mi hermano desencadenaría una serie de eventos que no solo cambiarían mi destino, sino que también le darían a Nicolás una lección sobre las verdaderas consecuencias de la crueldad familiar. El momento de la justicia se acercaba, y yo finalmente dejaría de ser una víctima para convertirme en el protagonista de mi propia historia de redención. El 25 de enero de 2024 amaneció con un cielo despejado que parecía presagiar cambios positivos. Desde las 8 de la mañana me encontraba en el salón principal de la residencia, nervioso como un colegial esperando a que llegara su padre después de un largo viaje. Roberto había coordinado discretamente la visita de Tomás, asegurándose de que tuviéramos privacidad para nuestra reunión. A las 12:30 en punto, vi a través de las ventanas del salón cómo se detenía un Mercedes negro elegante en el aparcamiento. Del vehículo descendió un hombre alto, vestido con un abrigo gris de lana fina, que caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Aunque habían pasado más de 2 años desde nuestro último encuentro, reconocí inmediatamente la figura erguida de mi hermano menor. Tomás entró en la residencia acompañado por Roberto, y cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos una mezcla de alegría por el reencuentro y dolor por las circunstancias que nos reunían. Se acercó directamente hacia mí y me envolvió en un abrazo que duró varios minutos, sin importarle que otros residentes y el personal nos observaran. «Hermano», murmuró en mi oído, «lamento tanto no haber estado aquí cuando me necesitabas». «Tomás, no tenías forma de saber lo que estaba pasando», respondí, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Roberto nos condujo a una sala privada que había reservado para la ocasión. Era un espacio pequeño pero acogedor, con sillones cómodos y una mesa baja, donde había dispuesto café y pastas caseras que había traído de su propia casa. «Aurelio, antes de hablar de cualquier otra cosa, necesito que me cuentes con tus propias palabras todo lo que has vivido estos últimos meses», dijo Tomás mientras me servía café en una taza de porcelana que había traído consigo. Durante la siguiente hora, le relaté detalladamente mi experiencia, desde el momento del accidente hasta las palabras crueles de Nicolás en esta misma habitación 10 días atrás. Tomás escuchó sin interrumpir, pero pude observar cómo su mandíbula se tensaba progresivamente y cómo sus manos se cerraban en puños cada vez que mencionaba una nueva traición de su sobrino. «Ese desgraciado me ha estado mintiendo durante meses», dijo finalmente cuando terminé mi relato. «En octubre me llamó pidiendo 2.000 euros para gastos médicos especiales tuyos. En diciembre, otros 1.500 para equipamiento de rehabilitación. Siempre me aseguraba que estabas progresando maravillosamente bajo su cuidado». La revelación me indignó tanto como me entristeció. Nicolás no solo me había abandonado, sino que había estado lucrándose económicamente con mi situación fingida. «Tomás, no sabía nada de eso. Si hubiera imaginado que te estaba extorsionando, no es tu culpa, hermano. La culpa es mía por haber sido tan ingenuo y suya por ser tan miserable». Tomás se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación, claramente agitado, pero controlando su temperamento con el dominio de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles en el mundo empresarial. «Aurelio, quiero que sepas algo importante. Durante estos años de éxito empresarial, he conseguido acumular una fortuna considerable. Mi empresa, Construcciones Moreno, tiene un valor estimado de 42 millones de euros. Tengo propiedades en 5 provincias, cuentas bancarias que generan intereses sustanciales y inversiones diversificadas». Me quedé sorprendido por la magnitud de su éxito. Sabía que le había ido bien en los negocios, pero nunca imaginé que hubiera alcanzado semejante nivel de prosperidad. «Te cuento esto», continuó, «porque quiero explicarte una decisión que tomé anoche después de hablar con Roberto. He decidido hacerte socio del 50% de mi empresa». Las palabras resonaron en mis oídos como si hubiera escuchado mal. «¿Socio? Tomás, no puedes estar hablando en serio». «Estoy completamente serio».
Mañana mismo mi abogado, el licenciado Carlos Mendoza, preparará toda la documentación necesaria para formalizar tu participación en Construcciones Moreno S.L. Recibirás mensualmente dividendos que superarán los 8.000 euros, además de tener voz y voto en todas las decisiones importantes de la empresa. Me quedé sin habla. La generosidad de mi hermano era abrumadora, pero también me preocupaba convertirme en una carga para él después de haber sido rechazado por mi propio hijo. Tomás, esto es demasiado generoso. No puedo aceptar que sacrifiques tu patrimonio por... ¡Para!, me interrumpió con firmeza. No estoy sacrificando nada. Durante 20 años he construido este imperio empresarial sin familia propia, siempre con la idea de que algún día lo compartiría con las personas que realmente me importan. Tú eres mi única familia verdadera, Aurelio. Se sentó frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Además, hermano, tu participación en la empresa no es caridad. Eres un constructor con 45 años de experiencia. Tu conocimiento del sector de la construcción es invaluable. Quiero que trabajes conmigo, que aportes tu experiencia, que te sientas útil y valorado. La propuesta era tentadora, pero aún tenía dudas prácticas. ¿Cómo podría trabajar desde aquí? Estoy en una silla de ruedas, lejos de tu empresa. ¿Por qué no vas a quedarte aquí?, respondió con una sonrisa que conocía desde nuestra juventud. He comprado una propiedad en Villanueva del Río específicamente pensando en adaptarla para tus necesidades. Es una casa de una planta, con jardín privado, totalmente accesible para sillas de ruedas, y está a solo 5 minutos de las oficinas de la empresa. La información me dejó completamente abrumado. En solo una semana, mi situación había pasado de la desesperación absoluta a posibilidades que ni siquiera había osado imaginar. ¿Cuándo compraste esa casa? Ayer por la tarde, después de colgar el teléfono con Roberto. Llamé al mejor arquitecto especializado en accesibilidad de toda Castilla-La Mancha y le pedí que comenzara las adaptaciones inmediatamente. En 2 semanas, la casa estará lista para que te mudes. Tomás sacó su teléfono móvil y me mostró fotografías de una hermosa casa rural de piedra, con amplios ventanales, un jardín cuidado y rampas de acceso modernas que se integraban armoniosamente con la arquitectura tradicional. Hermano, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí? Porque durante todos estos años de éxito me he sentido solo. El dinero y los negocios son satisfactorios, pero no llenan el vacío de la familia. Cuando Roberto me contó lo que te había pasado, comprendí que tenía la oportunidad de rectificar años de distanciamiento y de construir algo significativo contigo. Se acercó más y bajó la voz. Pero hay otra razón, Aurelio. Quiero que Nicolás comprenda las consecuencias de sus acciones. Cuando descubra que has pasado de ser un viejo inútil a socio de una empresa multimillonaria, va a entender el error monumental que ha cometido. La perspectiva de que Nicolás conociera mi nueva situación me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, deseaba que supiera que no era la víctima indefensa que había imaginado. Por otro lado, no quería que mi reconciliación con Tomás se convirtiera en un instrumento de venganza. ¿Has pensado en cómo vas a manejar la situación con él? Tengo un plan, respondió con una sonrisa que no presagiaba nada bueno para mi hijo. Roberto me contó que Nicolás prometió visitarte los domingos. Vamos a darle una pequeña sorpresa cuando aparezca por aquí. ¿Qué tipo de sorpresa? Voy a estar presente durante su próxima visita. Quiero confrontarlo cara a cara sobre sus mentiras y sobre el trato que te ha dado. Pero antes de eso, quiero que tengas en tus manos toda la documentación de tu nueva situación empresarial. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín de la residencia donde algunos ancianos paseaban lentamente. Aurelio, tu hijo cree que eres un hombre sin recursos, sin poder, sin opciones. Se equivoca completamente. Cuando descubra quién eres realmente ahora, va a tener que enfrentarse a las consecuencias de haber subestimado a la familia Moreno. Esa tarde, después de que Tomás se marchara con la promesa de regresar en 2 días, con toda la documentación legal, me quedé en el salón de la residencia reflexionando sobre los eventos extraordinarios del día. En solo 7 horas,
Había pasado de ser un anciano abandonado a convertirme en socio de una empresa multimillonaria, con una casa propia esperándome y la perspectiva de una nueva vida llena de propósito. Roberto se acercó durante la cena con una expresión de satisfacción evidente. ¿Cómo te sientes, Aurelio? Abrumado, agradecido, esperanzado y un poco asustado, admití honestamente. ¿Asustado de qué? De que todo esto sea demasiado bueno para ser verdad, de que mi hermano se arrepienta, de lo que pasará cuando Nicolás se entere. Roberto se sentó a mi lado y me puso una mano en el hombro. Tu hermano no es un hombre impulsivo. Lo que ha decidido hacer contigo lo ha pensado cuidadosamente. En cuanto a Nicolás, bueno, como él mismo dijo, las acciones tienen consecuencias. Esa noche, acostado en mi cama de la residencia que pronto abandonaría para siempre, pensé en las palabras proféticas que le había gritado a Nicolás el día de mi abandono. Esto tendrá consecuencias. En aquel momento las había pronunciado desde la desesperación y la impotencia. Ahora comprendía que el destino, con la ayuda de un hermano generoso y un amigo leal, había comenzado a convertir esas palabras en una realidad que superaría las peores pesadillas de mi hijo. La justicia a veces llega de maneras inesperadas, y yo estaba a punto de descubrir que mi historia de abandono se transformaría en una lección inolvidable sobre el valor real de la familia. El 10 de febrero de 2024 marcó exactamente 26 días desde mi abandono en la residencia San Rafael. Pero ese sábado por la mañana me desperté con una sensación completamente diferente a la desesperación que había caracterizado mis primeras semanas en aquel lugar. Los documentos legales que me convertían en socio del 50% de Construcciones Moreno S.L. reposaban cuidadosamente organizados en el cajón de mi mesilla de noche, junto con las llaves de mi futura casa en Villanueva del Río. Tomás había cumplido meticulosamente cada una de sus promesas. El licenciado Carlos Mendoza había visitado la residencia 3 días atrás para formalizar toda la documentación empresarial, explicándome detalladamente mis nuevos derechos y responsabilidades como copropietario de una compañía valorada en 42 millones de euros. Las fotografías de la casa adaptada mostraban un hogar completamente renovado, con tecnología domótica, jardines cuidados por profesionales y un despacho diseñado específicamente para que pudiera trabajar cómodamente desde mi silla de ruedas. Roberto había sido fundamental en la coordinación de todos estos preparativos, manteniendo absoluta discreción sobre mi transformación económica. Para el resto del personal y los residentes de San Rafael, yo seguía siendo simplemente Aurelio Moreno, el anciano abandonado por su hijo que recibía visitas ocasionales de su hermano empresario. Esa mañana, mientras desayunaba tranquilamente en el comedor junto a mi compañero Tomás Ruiz, Roberto se acercó a nuestra mesa con una expresión que mezclaba anticipación y cierta preocupación. Aurelio, acabo de recibir una llamada en recepción. Tu hijo viene a visitarte esta tarde. Llegará alrededor de las 3. La noticia me causó una descarga de adrenalina inmediata. Habían transcurrido casi 4 semanas desde aquella terrible despedida, y aunque había esperado que Nicolás apareciera eventualmente, la realidad de su visita inminente me generaba una mezcla compleja de nerviosismo y anticipación. ¿Mencionó algo específico sobre el motivo de su visita?, pregunté, intentando mantener la compostura. No, solo dijo que necesitaba verte por un asunto importante y preguntó si podía hablar contigo en privado. Roberto se inclinó ligeramente hacia mí, bajando la voz para asegurar confidencialidad. Tu hermano llegará a las 2:30. Quiere estar presente cuando Nicolás aparezca, pero oculto inicialmente. Tenemos preparada la sala de reuniones privada donde podrás recibir a tu hijo, y Tomás esperará en mi oficina hasta el momento apropiado para hacer su entrada. El plan me parecía perfectamente orquestado, pero también me generaba cierta aprensión. Confrontar a Nicolás sobre sus mentiras y traiciones era necesario, pero también doloroso. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hijo. Roberto, ¿crees que estamos haciendo lo correcto? Tal vez deberíamos darle una oportunidad de explicarse antes de... Aurelio, me interrumpió Tomás Ruiz, mi compañero de habitación, quien había escuchado nuestra conversación.
He observado muchas reuniones familiares en este lugar durante 2 años. Los hijos que abandonan a sus padres por razones económicas no regresan por remordimientos, regresan porque necesitan algo más. Sus palabras resonaron con una sabiduría nacida de la experiencia y la observación. Roberto asintió gravemente. Tu compañero tiene razón. Después de 26 días sin noticias, la súbita urgencia de Nicolás por verte sugiere motivaciones específicas. A las 2:30 en punto, Tomás llegó a la residencia conduciendo su Mercedes con la puntualidad característica de un hombre de negocios exitoso. Vestía un traje azul marino impecable y portaba un maletín de cuero que contenía copias adicionales de todos los documentos empresariales, por si fueran necesarios durante la confrontación. «¿Cómo te sientes, hermano?», me preguntó mientras Roberto nos acompañaba hacia la sala de reuniones privada. «Nervioso, pero determinado. Durante estos días he tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que Nicolás me hizo, y creo que merece conocer las consecuencias de sus decisiones». «Perfecto. Recuerda que no estás solo en esto. Tengo muchas ganas de hablar cara a cara con ese sobrino mío sobre sus métodos de extorsión familiar». La sala de reuniones había sido preparada cuidadosamente. Mi silla de ruedas estaba posicionada frente a la puerta, con los documentos empresariales estratégicamente colocados sobre la mesa, parcialmente visibles, pero no obviamente expuestos. Tomás se retiró a la oficina de Roberto, desde donde podría escuchar toda la conversación a través del intercomunicador interno. A las 3:05 escuchamos el sonido familiar de pasos rápidos aproximándose por el pasillo. Roberto abrió la puerta y apareció Nicolás, vestido con ropa casual pero claramente nervioso. Su aspecto físico había cambiado ligeramente durante estas semanas. Parecía más delgado, tenía ojeras pronunciadas y su cabello mostraba signos de descuido. «Hola, papá», dijo con una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «¿Cómo te encuentras?» «Mejor de lo que esperabas, aparentemente», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Roberto se retiró discretamente, cerrando la puerta tras él. Nicolás se sentó frente a mí, mirando nerviosamente alrededor de la sala antes de fijar su atención en los papeles que había sobre la mesa. «¿Qué son esos documentos?», preguntó con curiosidad evidente. «Asuntos legales rutinarios de la residencia», mentí deliberadamente, queriendo observar hacia dónde se dirigía la conversación. Nicolás asintió, aparentemente tranquilizado, y se inclinó hacia adelante con una expresión que intentaba transmitir preocupación filial. «Papá, he venido porque tengo un problema serio. Los gastos de la casa se han disparado últimamente. Las facturas de electricidad, el seguro del hogar, los impuestos municipales, todo ha subido muchísimo». Ahí estaba. Tal como Tomás Ruiz había predicho, Nicolás no había venido por remordimientos o preocupación genuina. Había venido porque necesitaba dinero. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté manteniendo un tono neutral. «Bueno, necesito acceso a tu cuenta bancaria para poder pagar algunos gastos urgentes, solo temporalmente hasta que mi situación laboral se estabilice». La desvergüenza de su petición me dejó momentáneamente sin palabras. Después de abandonarme con palabras crueles, regresaba pidiendo acceso a mi dinero como si nada hubiera pasado. «Nicolás, ¿recuerdas las últimas palabras que me dijiste en esta misma sala?». Su rostro se tensó ligeramente. «Papá, estaba muy estresado ese día. No hablaba en serio. Sabes que te quiero y que solo quiero lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí era pudrirme aquí como una carga inútil?». Esas fueron palabras dichas en un momento de frustración, pero ahora he reflexionado y creo que podríamos encontrar una solución que beneficie a ambos. ¿Qué tipo de solución? Nicolás se animó visiblemente, interpretando mi pregunta como una apertura a la negociación. Podría visitarte más frecuentemente, tal vez traerte algunas comodidades extras, incluso considerar llevarte a casa los fines de semana. Pero necesito que me ayudes con estos gastos inesperados. La propuesta era tan cínicamente calculada que sentí una mezcla de indignación y tristeza profunda. Mi propio hijo estaba intentando chantajearme emocionalmente después de haberme abandonado. «¿Cuánto dinero necesitas exactamente?».
Unos 3.000 euros para cubrir los gastos más urgentes. Y tal vez podrías darme acceso regular a tu cuenta, digamos 1.500 euros mensuales, para asegurar que la casa se mantenga en buenas condiciones para cuando regreses. Cuando regreses. Ni siquiera tenía la decencia de ser honesto sobre sus intenciones reales. Nicolás, antes de tomar cualquier decisión sobre dinero, me gustaría que conocieras algunos cambios recientes en mi situación. Extendí la mano hacia los documentos que había sobre la mesa y tomé el contrato de Sociedad de Construcciones Moreno S.L. ¿Qué es eso?, preguntó con curiosidad genuina. Lee tú mismo. Nicolás tomó el documento y comenzó a leer. Pude observar exactamente el momento en que comprendió el contenido. Sus ojos se abrieron completamente, su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Esto es real?, murmuró, revisando obsesivamente los sellos oficiales y las firmas legales. Completamente real. Soy socio del 50% de una empresa valorada en 42 millones de euros. También tengo una casa propia esperándome en Villanueva del Río. Nicolás levantó la vista del documento con una expresión de shock absoluto. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué habría de contarte algo a alguien que me dijo que me pudriera aquí como una carga inútil? En ese momento preciso, la puerta de la sala se abrió y apareció Tomás, impecablemente vestido y con una expresión que no presagiaba nada bueno para su sobrino. Hola, Nicolás. Creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. La expresión de terror que se apoderó del rostro de mi hijo fue tan intensa que casi sentí lástima por él. Casi. El momento de la verdad había llegado, y la armadilla que habíamos preparado cuidadosamente se había cerrado perfectamente sobre quien había creído que podía manipular y abandonar a su familia sin consecuencias. La confrontación que definiría para siempre nuestras relaciones familiares estaba a punto de comenzar. La entrada de Tomás en la sala de reuniones cambió instantáneamente la atmósfera del encuentro. Nicolás, que segundos antes intentaba procesar la documentación empresarial que tenía entre sus manos, ahora se encontraba frente al tío al que había estado mintiendo y extorsionando durante meses. Su rostro transitó rápidamente del shock inicial al pánico absoluto. «Tío Tomás, no sabía que estabas aquí», balbuceó Nicolás, intentando recomponer una apariencia de normalidad mientras dejaba caer nerviosamente los documentos sobre la mesa. «Estoy seguro de que no lo sabías», respondió Tomás con una sonrisa fría que yo conocía desde nuestra juventud, la misma expresión que ponía cuando se preparaba para confrontar a alguien que lo había traicionado. De hecho, hay muchas cosas que aparentemente no sabías cuando decidiste convertirte en un mentiroso profesional. Tomás cerró la puerta tras él y se dirigió lentamente hacia la mesa, colocándose de pie junto a mi silla de ruedas en una clara demostración de solidaridad fraternal. Su presencia física imponente, combinada con la autoridad que emanaba después de décadas dirigiendo una empresa exitosa, creaba una atmósfera intimidante que claramente perturbaba a Nicolás. «Siéntate», le ordenó a mi hijo con un tono que no admitía discusión. «Vamos a tener una conversación muy necesaria sobre honestidad, responsabilidad familiar y las consecuencias de manipular a las personas que te han dado todo en la vida». Nicolás obedeció mecánicamente, hundiéndose en su silla como si intentara hacerse invisible. Sus ojos oscilaban nerviosamente entre Tomás y yo, claramente calculando si existía alguna estrategia de escape de aquella situación. «Empecemos por lo básico», continuó Tomás sacando su teléfono móvil y consultando lo que parecía ser una lista de notas preparadas específicamente para esta confrontación. «El 15 de octubre de 2023 me llamaste pidiendo 200 euros para gastos médicos especiales de tu padre. Me aseguraste que él estaba progresando maravillosamente bajo tu cuidado amoroso». Nicolás abrió la boca para responder, pero Tomás levantó una mano para silenciarlo. «No he terminado. El 20 de diciembre, otra llamada. Esta vez necesitabas 1.500 euros para equipamiento de rehabilitación que supuestamente le estabas comprando. Nuevamente, me tranquilizaste diciéndome que Aurelio estaba muy bien atendido y que su recuperación era prometedora.
Mi hermano guardó su teléfono y se inclinó ligeramente hacia adelante, clavando su mirada en los ojos de Nicolás. El 8 de enero de 2024, apenas una semana antes de abandonar a tu padre como si fuera basura, me llamaste por tercera vez. Querías 1.200 euros adicionales para terapias especializadas. Durante esa conversación, me dijiste textualmente: «Papá está muy animado con su progreso, tío. Dice que se siente afortunado de tener un hijo tan dedicado». Cada palabra de Tomás caía sobre Nicolás como martillazos. Mi hijo había palidecido tanto que parecía estar a punto de desmayarse. «¿Tienes algo que decir sobre estas conversaciones?», preguntó Tomás con una calma que resultaba más amenazante que cualquier grito. «Tío, las cosas eran complicadas. Los gastos realmente eran altos», comenzó Nicolás con voz temblorosa. «Los gastos eran altos», estalló Tomás, perdiendo finalmente la compostura. «¿Sabes cuáles son realmente altos, Nicolás? Los gastos emocionales de descubrir que tu único sobrino es un mentiroso, un manipulador y un ladrón que abandona a su padre después de robarle dinero usando mi generosidad». Se dirigió hacia la ventana de la sala, dándole la espalda a Nicolás mientras recuperaba el control de su temperamento. Cuando se giró nuevamente, su expresión había regresado a esa frialdad calculada que resultaba mucho más intimidante que la ira. «Pero lo que más me duele, lo que realmente me indigna, es lo que le hiciste a tu padre el día que lo abandonaste aquí». Tomás se acercó a Nicolás hasta quedar de pie directamente frente a él. «Ahora por fin puedes pudrirte aquí. Eres una carga». «Esas fueron tus palabras exactas, ¿verdad?». Nicolás intentó negar con la cabeza, pero su expresión de culpabilidad lo traicionaba completamente. «No intentes mentir. Roberto Jiménez me contó cada detalle de esa despedida. También me informó que durante meses habías estado quejándote de los gastos que tu padre representaba, tratándolo como una inversión no rentable en lugar de como el hombre que sacrificó 45 años de su vida para darte educación, hogar y oportunidades». En ese momento decidí intervenir. Durante toda mi vida había permitido que otros hablaran por mí en momentos cruciales, pero esta vez necesitaba expresar directamente mis sentimientos a mi hijo. «Nicolás», dije con una voz más firme de la que había usado en semanas, «quiero que me escuches muy cuidadosamente. Durante estos 26 días en esta residencia, he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre nuestra relación, sobre los sacrificios que hice por ti y sobre el hombre en el que te has convertido». Mi hijo finalmente me miró directamente y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Por un momento, albergué la esperanza de que tal vez existiera algún vestigio de arrepentimiento genuino en su corazón. «Cuando tu madre murió, podrías haber sido criado por tus tíos o haber ido a un internado. Pero yo decidí renunciar a mis propios sueños de jubilación temprana para seguir trabajando y poder criarte personalmente. Trabajé horas extras durante años para pagarte los estudios universitarios. Nunca me quejé, nunca te cobré el sacrificio». Las lágrimas ahora rodaban libremente por las mejillas de Nicolás, pero yo continué. «Cuando tuve el accidente, te di 200 euros mensuales no porque fueras mi empleado, sino porque eras mi hijo y quería compensarte por el tiempo que dedicabas a cuidarme. Nunca te pedí nada a cambio excepto amor y respeto básicos». Me incliné hacia adelante en mi silla de ruedas, acercándome lo más posible a él. «Pero tú convertiste mi dependencia en una transacción comercial. Me viste como un gasto que había que minimizar, como un problema que había que resolver de la manera más económicamente eficiente posible». Nicolás sollozaba ahora abiertamente, pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde. «Papá, lo siento muchísimo». Estaba desesperado, abrumado. No sabía cómo manejar la situación. «¿Desesperado?», interrumpió Tomás. «¿Tan desesperado que pediste acceso a su cuenta bancaria hace apenas 20 minutos? ¿Tan abrumado que viniste aquí hoy no para disculparte, sino para pedirle dinero?». La acusación dejó a Nicolás completamente expuesto. No podía negar que había venido buscando dinero, no reconciliación. «Nicolás», continué, «lo más doloroso
No fueron tus palabras crueles o tu abandono físico. Lo más doloroso fue descubrir que el hijo al que amaba incondicionalmente era capaz de verme únicamente en términos de costos y beneficios. Tomás regresó a su posición junto a mi silla de ruedas. Pero lo que tu hijo no comprendía, Aurelio, es que había subestimado completamente a la familia Moreno. Pensó que eras un anciano indefenso, sin recursos ni apoyo. Se equivocó dramáticamente. Mi hermano dirigió su atención nuevamente hacia Nicolás. Tu padre no es solo socio de mi empresa, es mi hermano, mi familia verdadera, y ahora tiene más poder económico del que tú podrías soñar. Los 3.000 euros que viniste a pedirle hoy representan menos de lo que él gana en intereses bancarios cada semana. La información golpeó a Nicolás como una bofetada. Comprendió instantáneamente que había perdido acceso no solo a mi modesta pensión, sino a una fortuna familiar considerable. Por favor, suplicó desesperadamente, denme una oportunidad de rectificar. Puedo cambiar, puedo ser mejor hijo. Necesito a mi familia. Ahora necesitas a tu familia, repliqué con una amargura que me sorprendió. Cuando yo te necesitaba, cuando dependía de ti, me abandonaste con las palabras más crueles que un hijo puede dirigir a su padre. Tomás caminó hacia la puerta, preparándose para concluir aquella confrontación. Nicolás, has perdido el derecho a llamarte miembro de la familia Moreno. Tu comportamiento ha sido tan despreciable que ni siquiera mereces el apellido que llevas. Mi hijo se levantó de su silla, claramente desesperado. No pueden hacer esto. Soy su hijo. Tengo derechos. Tenías derechos, corregí. Los perdiste el día que decidiste que yo era una carga de la que había que deshacerse. Las acciones tienen consecuencias, Nicolás, y las tuyas acaban de alcanzarte. Tomás abrió la puerta y se hizo a un lado. Esta conversación ha terminado. Te sugiero que busques la salida y reflexiones profundamente sobre las decisiones que te han llevado hasta aquí. Nicolás salió de la sala tambaleándose, completamente destruido por el peso de las consecuencias de sus acciones. Cuando sus pasos se perdieron por el pasillo, Tomás cerró la puerta y regresó junto a mí. ¿Cómo te sientes, hermano? Triste, aliviado y extrañamente en paz, respondí honestamente. Por primera vez en meses, siento que he recuperado mi dignidad. La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega para quienes saben esperar el momento correcto. Esa tarde, mientras organizaba mis pertenencias para la mudanza definitiva a Villanueva del Río, comprendí que había cerrado para siempre un capítulo doloroso de mi vida. El hijo que había criado con amor se había revelado indigno de ese amor, pero había encontrado en mi hermano la familia verdadera que merecía. Las consecuencias que le había advertido a Nicolás finalmente se habían materializado, y yo había dejado de ser una víctima para convertirme en el arquitecto de mi propia justicia. Los días posteriores a la confrontación con Nicolás transcurrieron con una velocidad inusual, como si el universo hubiera decidido acelerar mi transición hacia una nueva vida. El 15 de febrero, exactamente un mes después de mi abandono, Roberto me acompañó durante mi última mañana en la residencia San Rafael. Había llegado el momento de cerrar definitivamente este capítulo de humillación y comenzar mi renacimiento en Villanueva del Río. Mientras empaquetaba mis pocas pertenencias personales, Tomás Ruiz, mi compañero de habitación, observaba con una mezcla de alegría y melancolía. Durante estas semanas, habíamos desarrollado una amistad genuina basada en largas conversaciones nocturnas sobre nuestras vidas pasadas y nuestras esperanzas futuras. Don Aurelio, me alegro enormemente por usted, pero voy a extrañar nuestras charlas, me confesó mientras me ayudaba a doblar mis camisas. En 2 años aquí, nunca había visto a alguien transformar tan completamente su destino. Tomás, amigo, nunca habría llegado hasta aquí sin sus consejos sabios. Usted me enseñó que incluso en los lugares más oscuros podemos encontrar razones para seguir luchando. Roberto entró en la habitación cargando las últimas cajas con mis documentos empresariales y efectos personales. Su expresión mostraba la satisfacción profunda de alguien que había contribuido significativamente a una historia de redención. Aurelio, acabo de recibir información muy interesante sobre tu hijo.
anunció con una sonrisa que no presagiaba nada bueno para Nicolás. ¿Recuerdas a Patricia, la recepcionista? Su hermana trabaja en el banco donde Nicolás tiene su cuenta principal. Me acerqué con curiosidad. Durante estos días había intentado no pensar demasiado en las consecuencias específicas que estaría enfrentando mi hijo, pero reconozco que sentía cierta curiosidad morbosa sobre su situación actual. ¿Qué has descubierto? Al parecer, Nicolás ha estado intentando conseguir un préstamo personal urgente durante las últimas 2 semanas. El banco le ha negado el crédito porque sus ingresos actuales no justifican el riesgo crediticio. Roberto se sentó en la cama desocupada de Tomás Ruiz y continuó con evidente satisfacción. Pero hay más. Patricia me contó que ayer por la tarde Nicolás apareció en la oficina principal preguntando específicamente sobre la posibilidad de acceder a las cuentas bancarias de familiares incapacitados. Cuando le explicaron que necesitaría poder notarial legal y que tú estarías presente para otorgarlo, se marchó visiblemente frustrado. La información me confirmó que Nicolás seguía viendo nuestra relación únicamente en términos financieros, incluso después de la humillante confrontación del día anterior. ¿Has sabido algo más sobre su situación laboral? Sí, y aquí viene lo interesante. Tu hijo pidió un adelanto salarial en su empresa de seguros, alegando emergencia familiar. Cuando su jefe le preguntó detalles específicos, Nicolás inventó una historia sobre gastos médicos urgentes tuyos. Roberto hizo una pausa dramática. El problema es que su jefe, un tal señor Fernández, conoce personalmente al director médico de esta residencia. Cuando verificó la historia de Nicolás, descubrió que todo era mentira. Resulta que tu hijo ha estado usando tu supuesta enfermedad para justificar ausencias laborales y solicitudes de dinero durante meses. La revelación me dejó simultáneamente indignado y triste. La capacidad manipulativa de Nicolás había alcanzado niveles que yo no había imaginado. ¿Y qué pasó cuando el jefe descubrió las mentiras? Nicolás fue despedido inmediatamente. Aparentemente, el señor Fernández le dijo que no podía mantener empleado a alguien capaz de mentir tan descaradamente sobre asuntos familiares serios. Tomás, nuestro hermano, llegó exactamente a mediodía para coordinar mi traslado definitivo a Villanueva del Río. Conducía una camioneta espaciosa acompañado por 2 empleados de su empresa que se encargarían de transportar mis pertenencias y mi silla de ruedas especializada. ¿Preparado para comenzar tu nueva vida, hermano?, me preguntó mientras supervisaba la carga de mis maletas. Más que preparado. Estoy ansioso por conocer mi nueva casa y comenzar a trabajar contigo en la empresa. Durante el trayecto hacia Villanueva del Río, Tomás me puso al corriente de las últimas novedades empresariales y me explicó detalladamente cuáles serían mis responsabilidades como socio. La perspectiva de sentirme útil nuevamente, de contribuir con mi experiencia constructiva a proyectos significativos, me llenaba de una energía que no había sentido en años. Aurelio, hay algo más que debo contarte sobre Nicolás, dijo Tomás mientras conducíamos por la autopista. Ayer por la noche recibí una llamada suya. Duró casi 45 minutos. ¿Qué quería? Principalmente suplicar. Me pidió perdón repetidamente. Intentó justificar sus acciones alegando estrés y problemas económicos, y finalmente me rogó que reconsiderase la decisión de incluirte como socio de la empresa. La petición me pareció tan absurda como predecible. ¿Qué le respondiste? Le expliqué muy claramente que su comportamiento había sido imperdonable y que las consecuencias de abandonar familia no se podían revertir con súplicas tardías. También le informé que había perdido cualquier posibilidad futura de herencia familiar. Tomás redujo la velocidad al acercarnos a una zona de obras en la carretera. Pero la conversación se puso realmente interesante cuando comenzó a amenazarme. Me dijo que tenía derechos legales como hijo único, que podía impugnar judicialmente tu capacidad mental para tomar decisiones empresariales. Incluso sugirió que yo te había manipulado para aprovecharme de tu vulnerabilidad. ¿Amenazó con demandarte? Exactamente. Le respondí que sería bienvenida a cualquier investigación legal porque tenemos documentación completa de todo el proceso.
Además, le recordé que Roberto Jiménez y varios empleados de la residencia pueden testimoniar sobre su abandono cruel y sus palabras despectivas hacia ti. Llegamos a Villanueva del Río al atardecer, y cuando vi mi nueva casa por primera vez, me quedé completamente sin palabras. Las fotografías no habían hecho justicia a la hermosa propiedad que Tomás había preparado para mí. Era una construcción de una planta, con amplios ventanales, jardines cuidadosamente diseñados y rampas de acceso que se integraban armoniosamente con la arquitectura tradicional castellana. «Bienvenido a tu hogar, hermano», dijo Tomás mientras me ayudaba a descender de la camioneta. El interior de la casa había sido diseñado pensando específicamente en mis necesidades. La cocina tenía encimeras ajustables. El baño contaba con todas las adaptaciones necesarias para mi silla de ruedas, y el despacho estaba equipado con tecnología moderna que me permitiría trabajar cómodamente en los proyectos de la empresa. Esa primera noche en mi nueva casa, mientras cenábamos en el comedor que daba al jardín iluminado, Tomás me informó sobre las últimas consecuencias que había enfrentado Nicolás. «Esta mañana recibí una llamada del propietario del apartamento donde vivía tu hijo. Al parecer, Nicolás le debe 3 meses de alquiler y ayer recibió una orden de desalojo». «¿3 meses? Pero si él vivía en nuestra casa familiar, aparentemente vendió la casa hace 2 meses sin decírtelo. Usó tu incapacidad temporal para falsificar documentos de poder notarial y completó la venta mientras tú estabas en la residencia». La revelación me golpeó como un martillo. Mi casa, el hogar donde había vivido con Carmen durante 30 años, donde había criado a Nicolás, había sido vendida a mis espaldas. ¿Eso es legal? Absolutamente no. Es fraude documental y apropiación indebida. Mi abogado, Carlos Mendoza, ya ha iniciado acciones legales para anular la venta y procesar penalmente a Nicolás. Tomás sirvió más vino en nuestras copas antes de continuar. Pero aquí viene lo más interesante. Nicolás gastó todo el dinero de la venta de la casa, aproximadamente 180.000 euros, en apenas 6 semanas. Al parecer, pensó que había resuelto todos sus problemas financieros y comenzó a vivir de manera extravagante. ¿En qué se gastó tanto dinero tan rápidamente? Coches nuevos, vacaciones caras, restaurantes lujosos, incluso regalos costosos para una mujer que aparentemente había conocido recientemente. Cuando la mujer descubrió que él había perdido su trabajo y no tenía ingresos estables, desapareció inmediatamente. La historia de autodestrucción de Nicolás era tan dramática que casi parecía increíble. Entonces ahora está sin trabajo, sin casa, sin dinero y sin apoyo familiar. Exactamente. Y enfrenta cargos criminales por fraude que pueden resultar en prisión. Sus decisiones han creado una cascada de consecuencias que van mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros habría imaginado. Esa noche, acostado en mi nueva habitación con vista al jardín, reflexioné sobre la transformación completa de nuestras circunstancias. En solo un mes, yo había pasado de ser un anciano abandonado a convertirme en socio de una empresa exitosa con una casa propia y una nueva vida llena de propósito. Nicolás había transitado el camino opuesto, de tener una vida cómoda sostenida por mi generosidad a enfrentar la ruina total y posibles consecuencias legales graves. Las palabras proféticas que le había gritado el día de mi abandono se habían cumplido de manera más dramática de lo que cualquiera de nosotros habría anticipado. Esto tendrá consecuencias. Ya no eran las palabras desesperadas de un padre humillado, sino una predicción que se había materializado con justicia implacable. Al día siguiente, comenzaría oficialmente mi nueva vida como socio de Construcciones Moreno S.L., rodeado del respeto y el amor de la familia que realmente me valoraba. Nicolás, mientras tanto, tendría que enfrentar solo las ruinas de la existencia que él mismo había construido con sus decisiones egoístas y crueles. La justicia había llegado finalmente, y yo había aprendido que nunca es demasiado tarde para reconstruir la dignidad perdida cuando tenemos el apoyo de quienes genuinamente nos aman. 6 meses han transcurrido desde aquel día gris de enero, cuando Nicolás me abandonó en la residencia San Rafael,
y mientras escribo estas líneas desde el despacho de mi casa en Villanueva del Río, puedo afirmar con certeza que los momentos más oscuros de mi vida se convirtieron en el catalizador de mi renacimiento personal y profesional. Esta mañana, como cada día desde marzo, me levanté a las 7 para revisar los informes financieros de Construcciones Moreno S.L. Los números del segundo trimestre han superado todas nuestras expectativas. Beneficios netos de 3.2 millones de euros, contratos firmados por valor de 15 millones para el próximo año, y una plantilla que ha crecido de 45 a 78 empleados especializados. Mi experiencia de 4 décadas en el sector constructivo ha resultado invaluable para identificar oportunidades de mercado y optimizar procesos operativos. Tomás y yo desayunamos juntos cada mañana en el jardín de mi casa, planificando las actividades del día, mientras contemplamos los viñedos que se extienden hacia las colinas circundantes. Nuestra colaboración empresarial ha evolucionado hacia una sociedad perfectamente complementaria. Él aporta su visión estratégica y conocimiento del mercado actual, mientras yo contribuyo con experiencia práctica y relaciones cultivadas durante décadas de trabajo manual. Aurelio, el alcalde de Sigüenza, quiere reunirse con nosotros la próxima semana, me informó Tomás esta mañana mientras revisábamos las propuestas para el proyecto de rehabilitación del casco histórico. Están interesados en nuestro enfoque de construcción sostenible adaptada al patrimonio arquitectónico. Perfecto. He estado estudiando los planos originales del siglo XVI que conservan en el archivo municipal. Creo que podemos integrar tecnología moderna manteniendo la estética tradicional. Estas conversaciones profesionales me llenan de una satisfacción que no había experimentado durante mis años de jubilación forzosa. A los 75 años, he descubierto que el retiro del trabajo no debe significar retiro de la vida productiva. Mi rutina diaria incluye 2 horas matutinas dedicadas a proyectos empresariales, 1 hora de fisioterapia con el especialista que Tomás contrató para ayudarme a mantener la movilidad, almuerzo con los amigos de la infancia que he reencontrado en el pueblo, y tardes dedicadas a la lectura y correspondencia con otros empresarios del sector. Los domingos, Tomás y yo visitamos la residencia San Rafael para almorzar con Roberto Jiménez y algunos de los residentes que conocí durante mi estancia allí. Estas visitas han evolucionado hacia un proyecto benéfico formal. Hemos establecido el Fondo Moreno para la Dignidad Geriátrica, que financia mejoras en las instalaciones y actividades recreativas para ancianos abandonados por sus familias. Don Aurelio, cada vez que lo veo llegar los domingos, me acuerdo de que los finales felices existen incluso para personas de nuestra edad. Me comentó hace poco Tomás Ruiz, mi antiguo compañero de habitación, quien ahora coordina las actividades artísticas financiadas por nuestro fondo. Estas palabras me emocionaron profundamente, porque reflejaban exactamente lo que yo había necesitado escuchar durante aquellos días oscuros de enero, que nunca es demasiado tarde para reescribir el guión de nuestra propia historia. Sobre Nicolás, las noticias que llegan esporádicamente pintan un cuadro de autodestrucción progresiva que me genera sentimientos contradictorios. El proceso judicial por fraude documental y apropiación indebida de la casa familiar ha resultado en una condena de 18 meses de prisión, aunque por ser delincuente primario, está cumpliendo la pena en régimen de libertad condicional bajo supervisión judicial. Carlos Mendoza, nuestro abogado, me informó la semana pasada que Nicolás ha intentado contactarme en múltiples ocasiones a través de diferentes intermediarios, incluyendo antiguos vecinos, compañeros de trabajo y hasta el párroco de nuestra antigua parroquia en Madrid. Todos han recibido la misma respuesta. No tengo interés en restablecer contacto con alguien que demostró ser capaz de abandonarme cuando más vulnerable me encontraba. Tu hijo está trabajando como peón de construcción en una empresa pequeña de Getafe, me contó Carlos durante nuestra reunión mensual para revisar asuntos legales. Gana 900 euros al mes y vive en una habitación alquilada. Aparentemente, ha intentado conseguir trabajos mejor remunerados, pero las referencias laborales negativas de su anterior empresa de seguros le complican las oportunidades. La información me genera tristeza,
pero no arrepentimiento. Las consecuencias que Nicolás enfrenta son resultado directo de decisiones que tomó libremente cuando calculó que abandonarme representaría beneficio económico sin repercusiones significativas. Lo que más me tranquiliza es haber comprendido que el amor filial genuino no se puede forzar ni comprar. Durante décadas, intenté ganarme el afecto de Nicolás a través de sacrificios financieros y concesiones emocionales, pero nunca conseguí despertar en él la reciprocidad natural que caracteriza las relaciones familiares saludables. En contraste, la generosidad y lealtad que Tomás me ha demostrado durante estos meses surge espontáneamente del vínculo fraternal que habíamos descuidado, pero nunca perdido realmente. Nuestra colaboración empresarial ha fortalecido una relación que trasciende obligaciones familiares para convertirse en partnership basado en respeto mutuo y valores compartidos. Ayer recibí una carta manuscrita de Montserrat López Torres, la cuidadora que Nicolás había contratado durante mis últimos meses en Madrid. Actualmente trabaja con una familia en Barcelona, pero me escribió para expresar su alegría por mi recuperación y contarme que había seguido mi historia a través de Roberto, quien mantiene contacto con muchas personas de mi pasado. Don Aurelio, escribía Montserrat, durante los meses que trabajé cuidándolo, siempre supe que usted era una persona especial. Su paciencia, gentileza y dignidad, incluso en momentos difíciles, me enseñaron mucho sobre envejecimiento gracioso. Me alegra enormemente saber que ha encontrado la familia que realmente merece. Estas palabras me recordaron que incluso durante mis peores momentos, cuando me sentía como una carga inútil, había personas que reconocían mi valor humano independientemente de mi situación física o económica. Esta tarde, mientras terminaba de revisar los contratos para nuestro próximo proyecto en Cuenca, sonó el teléfono de mi despacho. La llamada provenía de un número desconocido, pero cuando respondí, reconocí inmediatamente la voz quebrada de Nicolás. «Papá, por favor, no cuelgues. Solo necesito 5 minutos para explicarte». Colgué inmediatamente, no por crueldad, sino por autoprotección emocional. He invertido demasiado esfuerzo en reconstruir mi vida como para permitir que manipulaciones tardías comprometan la paz interior que he conseguido. Algunos podrían considerar mi actitud inflexible o rencorosa, pero yo la veo como autorrespeto necesario. Durante 74 años de mi vida, prioricé las necesidades y comodidad de otros por encima de mi propia dignidad. A los 75, finalmente he aprendido que el perdón genuino no requiere reconciliación con quienes han demostrado ser incapaces de valorar lo que se les ofrece. Esta noche, Tomás y yo cenaremos en el restaurante Los Olivos, junto con Joaquín Herrera y Mercedes Vázquez, amigos de la infancia que han enriquecido enormemente mi nueva vida social. Joaquín dirigió durante 30 años la cooperativa agrícola local, mientras Mercedes fue maestra de escuela hasta su jubilación. Nuestras conversaciones abarcan desde recuerdos compartidos de los años 50 hasta análisis de la política económica actual. Aurelio, eres la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para cambiar de vida, me comentó Mercedes la semana pasada durante una de nuestras tertulias vespertinas. Has transformado una traición familiar en oportunidad de crecimiento personal. Sus palabras encapsulan perfectamente la lección más importante que he extraído de esta experiencia. Las circunstancias externas pueden ser devastadoras temporalmente, pero nuestra capacidad de reinventarnos permanece intacta mientras conservemos la voluntad de luchar por nuestra dignidad. Al cerrar este relato, quiero dirigirme directamente a quienes puedan encontrarse en situaciones similares de abandono o traición familiar. El dolor que experimentamos cuando las personas que más amamos nos fallan puede parecer insuperable, pero también puede convertirse en el combustible necesario para reconstruir nuestras vidas sobre fundamentos más sólidos. No permitan que la crueldad ajena defina su valor personal. No acepten que la edad o las limitaciones físicas los conviertan en víctimas pasivas de las circunstancias. Busquen a las personas que los valoran genuinamente. Cultiven relaciones basadas en respeto mutuo
Y nunca subestimen su capacidad para escribir nuevos capítulos en sus propias historias. Las consecuencias que le advertía Nicolás aquel día de enero no fueron amenazas vacías, sino profecías que se cumplieron porque él subestimó la fuerza interior de un hombre que había construido una vida entera con sus propias manos. Hoy, a los 75 años, soy más próspero, más respetado y más feliz de lo que había sido en décadas. He aprendido que la familia verdadera no siempre comparte nuestra sangre, pero siempre comparte nuestros valores. Y esa es la mejor venganza posible contra quienes apostaron por nuestro fracaso. Demostrarles que se equivocaron completamente sobre quiénes somos realmente. Mi historia termina aquí, pero mi nueva vida apenas comienza. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.